¿Cuál es la bendición de Abraham? ¿Qué significa que somos linaje? Hoy tenemos mucho que descubrir en este estudio de Gálatas capítulo 3. ¿Estamos listos? Estoy emocionado de estar con usted en esta hora estudiando Gálatas capítulo 3. Verdaderamente es un gozo para mí y este estudio a mí me ha removido algunas cosas muy buenas. Me ha traído buenos recuerdos y mucho gozo de experiencias que yo tuve hace más de 20 y tantos años cuando la gracia de Dios comenzó a ser muy real en mi vida. Cosas que yo no había entendido por muchos años antes. Y fue aquí en el libro de Gálatas capítulo 1 y capítulo 2 donde Dios abrió los ojos de mi entendimiento para ver la diferencia entre lo que es ley y gracia y entender la libertad que tenemos en Cristo y cómo vivir libre de condenación, cómo vivir libre de culpabilidad, cómo verdaderamente vivir en el gozo del Espíritu de Dios bajo este nuevo pacto, que es un pacto fundado sobre mejores promesas. Hoy vamos a entrar de lleno en el texto. Verdaderamente es para mí, no sé cómo explicárselo, amado, verdaderamente es para mí un tremendo gozo. Y me es de mucho gozo también que usted está conmigo hoy y todos los que se reúnen con nosotros aquí en esta comunidad tan linda, tan hermosa, que se ha ido formando ya por un tiempo y se siguen añadiendo hermanos de toda nuestra América Latina. Verdaderamente para mí es un privilegio venir con usted cada jueves y estudiar juntos aquí la palabra de Dios y descubrir estas riquezas de la gloria del Señor, lo que Dios tiene para nosotros acá en esta nueva economía, en este nuevo pacto. Sí, y le digo algo, amados. Para mí ha sido también, y déjeme decirle algo, aparte de darle la bienvenida a todos los que están con nosotros, también a los estudiantes, los que se están ejercitando, los que están preparándose en los cursos de teología sistemática, ahí en nuestra plataforma virtual en el Instituto Bíblico, la Facultad de Teología Latinoamericana. Para mí es un gozo muy tremendo que ustedes están conmigo acá siguiendo. Algún material de aquí ya es material de teología. Yo trato de hacer esto lo más sencillo posible para que todo el público en general, los nuevos creyentes, los que son nuevos en Cristo, puedan entender todo y comprender y seguir bien con nosotros. Sí, pero si usted quiere estudiar más profundamente todo esto, usted puede ir ahí a la escuela y ahí tenemos para usted más material. Tenemos el libro de Teología Sistemática para Latinoamérica. Mire, son 780 páginas. Aquí está. Teología Sistemática para Latinoamérica, y aquí está todo lo que aquí este libro comprende todo lo que tiene que ver con la teología, y yo sé que puede ser de mucha edificación para usted. Y tengo un curso que se titula Soteriología, la doctrina de la redención, y viene con libros y también todo lo que tiene que ver con la justificación por fe, ahí está. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque Gálatas es un libro donde la doctrina de la justificación por fe es central. Es central. Entramos en el texto de una vez, y si usted viene conmigo ahí a Gálatas, vamos al capítulo 3 de Gálatas. Y Pablo comienza diciendo aquí: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ese es un versículo bastante largo. Es un versículo bastante largo y tiene bastante contenido. Pablo comienza cuestionando, reprochando. ¿Qué pasó con ustedes? Ustedes fueron fundados en la palabra. Ustedes fueron fundados en la gracia de Dios. Fueron fundados en la libertad del nuevo pacto. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón ustedes se han regresado? Bueno, usted sabe que Gálatas no se puede estudiar en un vacuum, no se puede estudiar en un vacío. Tenemos que ver el contexto del libro completo. Y ya hemos estado estudiando las semanas pasadas el capítulo 1 y el capítulo 2. De hecho, aquí están las guías de estudio que son gratis totalmente. Usted puede descargarlas y usted puede tener ahí la guía de la semana número 1, es decir, el capítulo 1, el capítulo 2 y hoy el capítulo 3. Y usted puede tener el contexto completo de lo que hemos estado haciendo. Y es gratis, dicho sea de paso. Gálatas, el tema se mantiene. Desde que comenzó el libro, usted se va dando cuenta cómo el tema se mantiene. Es esta tensión que existe entre estos que han venido a judaizar a los gentiles
y estudiamos la semana pasada, hablamos del viaje de Pablo a Jerusalén y cómo el concilio que tuvo lugar y qué fue lo que pasó, qué fue lo que discutieron y por qué razón existió esto. Y esto sucede porque venían de Jerusalén a judaizar a los gentiles. De parte de Santiago, Pablo dice acá en la carta de los Gálatas, sí, de parte de Santiago. Aunque Santiago, cuando ellos están en el concilio al principio, él dice, yo no los envié, él dice, estos salieron por su propia cuenta, pero Pablo acá hablando, y parece que está hablando de otro evento, es decir, que no está muy claro si para algunos dicen que fue una sola ida, que lo que sucedió ahí, el conflicto, que fue lo que tocamos en la semana pasada, el conflicto que sucede ahí entre Pablo y Pedro. Algunos creen que esa ida de ellos a Antioquía fue una sola. Algunos estudiosos creen que fueron dos idas. Una primero de gente que llegó de parte de Santiago que venían a judaizar y no venían en realidad, no venían de parte de Santiago, fueron por su propia cuenta para creer lo que dice Santiago, y otros, y no creo que Santiago tenga ninguna razón para mentir, ¿cierto? Y otra es de que sí hubo un grupo que llegó antes, pero luego otro grupo que llegó después. Si fue un solo grupo o si después llegó otro grupo, que estos sí eran enviados por Santiago. Entonces, Pablo sí dice que venían de parte de Santiago, y eso lo vimos en el capítulo 2. Estos venían diciéndole a los gentiles que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley de Moisés para entonces después poder ser cristianos. Y yo le dije anteriormente a usted que todavía hay una época de transición en Jerusalén donde los que habían creído en Jesús, los que habían seguido a Jesús, los primeros creyentes, continuaban yendo al templo. El templo de Jerusalén todavía estaba en pie y estuvo en pie hasta el año 70 después de Cristo, cuando la destrucción del templo. Ya hablé de eso antes. De hecho, ahí tengo una serie de escatología, de profecía bíblica, donde explico todo lo que tiene que ver con Mateo 24, la profecía de todo lo que iba a suceder en Jerusalén cuando Jesús dijo que no quedaría ahí piedra sobre piedra y que todo sería destruido, y que fue lo que sucedió. Bueno, el templo estaba en pie todavía en este entonces, y esta carta fue escrita, yo le di la fecha de la carta aproximadas en el primer capítulo que estudiamos, donde leí la entrada, leí la introducción a la carta completa. Ahí está, amados, consígala, vea la serie completa para que tenga todo. En Jerusalén, ellos continuaban yendo al templo y continuaban guardando algunas de las ceremonias. Las ceremonias estaban todavía presentes en el templo. Todavía habían ceremonias de la ley en el templo. En el año 70 después de Cristo, cuando es destruido el templo, ahí terminan las ceremonias. Ahí ya no hay culto, ya no hay sacrificio de animales. Hasta el día de hoy. Es decir, que el judaísmo que usted conoce hoy no es el mismo judaísmo que existía en el primer siglo. Muchos cambios. Este es un judaísmo que se conoce como judaísmo rabínico. Es un judaísmo donde no hay sacrificio. Lo que dice también que no es efectivo, porque el sacrificio era necesario para cubrir los pecados bajo la ley. El derramamiento de sangre era necesario para cubrir los pecados, que los cubría por un año antes, y luego regresaba el sumo sacerdote el próximo año y volvía otra vez a hacer lo mismo, el mismo ritual, ofrecer los mismos sacrificios, que la Biblia dice que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia a nadie, dice ahí Hebreos. Lo que era un símbolo, dice también Hebreos, una sombra de lo que habría de venir Jesucristo, el perfecto sacrificio, que una vez que fue ofrecido una sola vez y para siempre, quitó el pecado de en medio. Esto no lo podía hacer la ley podía cubrir el pecado por un año, podía cubrirlo, pero no quitarlo. Tenían que regresar otra vez porque no era efectivo. Ese pacto no pudo perfeccionar nada, dice la Biblia. Era un pacto con defecto, nada pudo perfeccionar. Ahora, estamos en el versículo 1 aquí, donde Pablo le dice a los Gálatas, ok, toda esta libertad que ustedes recibieron, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué razón tengo que regresar aquí otra vez? Y ese tema lo vemos también durante la carta. ¿Por qué razón tengo que regresar aquí otra vez? Sí. Y algo muy importante aquí, y le voy a dar unas 4 divisiones sobre el capítulo 3, rapidito. Voy a tomarme un minuto para hacer esto, para entrar verdaderamente en el contexto y estar estudiando versículo por versículo, porque eso es lo que estamos haciendo acá en este estudio de Gálatas, sí. Pero si usted se viene, le voy a enseñar aquí, yo tengo unas notas aquí de la guía de estudio, y
yo tengo aquí algunas señalaciones de lo que es, yo diría, unas divisiones de cómo estudiar más exactamente lo que es el capítulo 3. Y estos son los temas y conceptos claves en el capítulo. Dicho sea de paso, que yo doy acá unos contextos y antecedentes del capítulo 3 para que usted los lea en su casa y entienda más a fondo todo lo que está detrás de Gálatas. Yo he estado hablando, amados, y usted lo ve en las guías de estudio anteriores, todo lo que tiene que ver con la historia detrás de todo esto, el contexto histórico detrás de todo esto. Yo tengo ahí de hecho, le voy a decir una cosa, y esto es importante, y es importante que le diga esto. Yo he estado, este estudio de Gálatas, le dije que a mí me ha sido mucho gozo porque a mí me ha permitido reestudiar cosas a profundidad. Verdaderamente, a veces uno está estudiando para predicar y está enseñando cosas y uno estudia regularmente, el curso de estudio regularmente que uno tiene, la costumbre de estudiar regularmente para enseñar. Cuando yo entré en el estudio de Gálatas, yo entré con una doble idea. La idea de traerle a usted el estudio acá, enseñarlo, compartirlo con ustedes en la comunidad, crecer juntos con esto, pero a la vez yo sentía en mi corazón, mi espíritu, ya por tiempo, escribir un comentario sobre Gálatas, lo cual es un trabajo mayor. Y el comentario sobre Gálatas está avanzadísimo ya, yo pudiera decir avanzado, a Dios gracias, pero tiene cientos y cientos de referencias y referencias cruzadas, cross-reference. Y he podido profundizar en Gálatas de manera que no lo había hecho antes en mi vida, honestamente. Y en esto, de hecho, yo le voy a dejar por ahí información sobre ese libro que va a ser publicado, posiblemente terminando este estudio, poco después ya sea publicado. Estamos en eso, amados. No le prometo el día de publicación porque usted sabe que esto con la publicadora y revisiones y ediciones y todos estos rollos, esto se toma tiempo a veces, pero usted va a tener ahí el enlace si usted se suscribe o si usted es miembro de la comunidad. Y si no es miembro de la comunidad, únase, es gratis. Usted es miembro de la comunidad, usted va a recibir por ahí alguna notificación cuando este libro ya esté en las librerías y usted lo puede conseguir. Pero en este proceso, amados, en este proceso de profundizar en todo esto, el Señor me ha permitido ver cosas en la época, cosas que tienen que ver con el trasfondo histórico, cultural, social, de lo que es toda la región esa, que es Turquía. Hoy en día es Turquía. ¿Y qué conexión esto tiene con Pablo? De manera que he estado viendo cosas que no había visto antes, amado. Y esa es la riqueza de la palabra de Dios. Esa es la riqueza de la palabra de Dios. Que usted estudia y usted descubre cosas y luego años después usted lee y ve cosas y usted dice, wow, esto yo lo había leído, pero esto yo no lo había visto. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Y eso es lo hermoso de cómo el Espíritu Santo nos va guiando y nos va enseñando en toda verdad. Sí, bueno, eso nos dice a nosotros que hay mucho que aprender. Le digo a mi esposa, le estaba diciendo yo a mi suegra el otro día, estábamos con ella y le estaba diciendo, me siento muy chiquito cuando estoy estudiando Gálatas, porque es una grandeza tremenda y digo, Señor, dame entendimiento, porque hay mucho aquí, hay mucho verdaderamente aquí. Bueno, si usted viene acá a las notas, le voy a hablar un poquito de esto, temas y concepto clave en Gálatas capítulo 3. El primero, la justificación por fe. Bueno, justificación por fe ha sido el tema de toda la carta. El tema de toda la carta ha sido justificación por fe, ¿sí? Y esto lo vamos cubriendo entre Gálatas, entre el versículo 1 y el versículo 5 del capítulo 3. Les recuerda a Pablo que ellos recibieron el Espíritu por la fe, no por las obras de la ley. Pablo usa a Abraham como ejemplo, señalando que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hay algo interesante aquí, y es que Abraham no era
y me voy a adelantar un poquito, Abraham no era, cuando Dios llama a Abraham, Abraham era un gentil, o es un gentil. Abraham era gentil, Abraham no era judío. La nación vino después, todavía no había nación de Israel. ¿Me está siguiendo? Abraham, Isaac, Jacob. Jacob se convirtió en Israel, el Señor le cambió el nombre y de ahí vienen las 12 tribus. Pero Abraham era pagano. Quiere decir que Dios estaba lidiando con los gentiles antes de lidiar con judíos. ¿Me está siguiendo acá? Y ya estaba en la mente de Dios salvar a los gentiles desde antes. Esto es algo que usted se lo tiene que grabar. Porque a nosotros nos han enseñado, nos ha estado diciendo que primero son los judíos, que ellos son el pueblo de Dios y nosotros somos como un pueblo secundario. Y eso no es así, amados. Eso está mal, esa es mala enseñanza. Dios de las dos naciones hizo una. Derribó la pared que nos separaba, el muro, lo derribó. Y sean judíos, sean gentiles, somos uno en Cristo. Y ese tema lo vamos a ver aquí más todavía en la carta. Pero bueno, justificación por fe es central en toda la carta. Y número 2, pacto de bendición con Abraham. Lo vamos a ver en el capítulo 3 del verso 6 al verso 9. Vamos a entender ahí un poquito más sobre todo lo que comprende este pacto. Algunas personas piensan que la bendición de Abraham son bendiciones económicas o lo limitan a bendiciones económicas o a bendiciones financieras, y especialmente la gente que predica hoy en día este moderno falso evangelio de la prosperidad, que es un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre, cómo recibir beneficios ahora, cómo recibir más ahora, cómo tener más, cómo toda esa cuestión. Entonces, nosotros vamos a ver hoy en día que verdaderamente, ¿qué tiene que ver? ¿Qué cosa es la bendición de Abraham exactamente? Y bueno, aquí escribo, usted se da cuenta que hay bastante texto aquí en esa introducción. Y 3, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Vamos a explicar lo que es estar bajo la maldición de la ley. Especialmente, esto es importante para todos los legalistas que hoy en día continúan diciéndole a la gente que son salvos por medio de una combinación de gracia y ley. En otras palabras, vienes al Señor por gracia, por fe, por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Capítulo 2, verso 8 de Efesios. En eso estamos de acuerdo todos. Pero luego le ponen una cantidad de reglamentos. Ahora tienes que guardar esto y guardar esto y guardar esto. Y si no lo guardas, y si no haces esto y si no haces eso, entonces pierdes la salvación. Y eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Ahora, vamos a hablar de lo que es esa maldición de la ley y cómo es quitada. Y aquí el punto 4 sería el propósito de la ley. Entonces, si no somos salvos por la ley, por guardar la ley, si no estamos bajo la ley, entonces ¿para qué sirve la ley? Esto lo expliqué ya en un estudio anterior que hice, pero acá vamos a entrar un poquito más profundo en ellos. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, teniendo eso en cuenta, entonces nosotros nos vamos de una vez ya a versículo por versículo y estamos aquí en Gálatas capítulo 3, verso 1. Y algo importante que ver aquí, y esto tiene que ver con un texto o con textos que Pablo nos ha dado ya en otras epístolas, es el hecho de que Cristo fue claramente presentado entre ellos como crucificado. Esto aquí tiene mucho valor, le voy a explicar por qué. O sea, vamos a leer rapidito el texto, otra vez el versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Bueno, ya se sabe quiénes son. Porque en el capítulo 2, Pablo dice quiénes son los que los fascinaron. Ahí los dijo por nombre. A Pedro le llamó hipócrita, dijo que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos y de dónde venían los que estaban causando problemas, venían de Jerusalén. Pedro entendía la gracia, Pedro entendía que Dios tenía un trato con los gentiles, pero cuando venían de Jerusalén judíos se apartaba de los gentiles y comía solamente con los judíos. Cuando estaba solamente con los gentiles él no tenía problema en comer nada porque el Señor ya le había mostrado a Pedro, usted se acuerda ahí en el libro de los Hechos, que él había limpiado todo animal cuando le bajó el lienzo y le enseñó, le mostró y que todo era, no podía llamar inmundo lo que el Señor había limpiado. Pedro ya sabía eso, pero tenía miedo de la fuerza, amados, que tiene la religión judaizante, la fuerza del legalismo que venía de Jerusalén. Ahora, aquí dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, dice, como crucificado. ¿Qué quiere decir crucificado?
¿Por qué esto? Porque Pablo, escúcheme bien, porque esto es revelación clara, amados. Esto es revelación clara. Porque Pablo predicaba a Jesucristo después de la cruz. Después de la cruz. Usted viene conmigo, se lo voy a mostrar aquí, venga conmigo a 1 Corintios, capítulo 1, dice aquí, rapidito, verso 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿cuántos están conmigo ahí? Dígame que ahí está ya. Gloria a Jesús. Déjeme saber ahí en los comentarios si usted es nuevo con nosotros, si es primera vez que llega con nosotros. Déjemelo saber, amados, para darle la bienvenida correctamente. Si usted es nuevo con nosotros y usted no se ha unido al estudio bíblico, todavía únase. Le estamos invitando a que venga y sea parte de la comunidad. El estudio bíblico del jueves, aquí nos reunimos todos los jueves. Mire, y le voy a regalar este libro que se titula El estudio bíblico del jueves, a todo color. Y aquí está todo lo que hacemos y una cantidad de materiales que a los cuales usted puede tener acceso inmediatamente, gratis, guías, una librería de guías de estudios anteriores y estudios bíblicos con escritos y videos y toda esa cantidad de material. Aquí está, se lo doy, es gratis. Únase a la comunidad, llévese el librito hoy mismo y ahí tiene toda la información. Si usted tiene duda en cuanto a lo que nosotros creemos, a la confesión de fe, doctrina, todo, ahí está todo. Inclusive hay trayectoria ahí para decirle de dónde salimos y qué es lo que hacemos. Sí, para que usted sepa de que no somos un ministerio improvisado y no salimos de la noche a la mañana, que Dios nos ha permitido por su gracia estar en esto por más de 40 y tantos años ya en esta trayectoria, por la gracia de Dios, amados. Gloria sea al nombre de Jesús por todo. Ok, aquí está el texto. Dice, en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Sabiduría agradó, dice, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿A quiénes salva Dios? A los creyentes. Por la locura de la predicación. Y luego dice el verso 22, esto es clave, porque esto tiene que ver con el capítulo 3, verso 1 de Gálatas. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos son los gentiles en este caso, o los helénicos, dice alguna traducción. Pero nosotros predicamos a Cristo, ¿qué dice Pablo? Crucificado. Diga conmigo, crucificado, después de la cruz. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Le digo algo. ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia? Cristo crucificado, porque Pablo no andaba enseñando lo que hizo Jesús o sobre lo que hizo Jesús en los días de su carne. Que fue al mar de Galilea, que multiplicó los panes y los peces, que hizo este milagro, que hizo este otro milagro. Eso está muy bien. Eso es una introducción. Esa es la manera en que funcionó el ministerio de Jesús para poder darle reconocimiento, poder. Sí, y llevarlo al punto, a la cumbre, al clímax del propósito por el cual había venido, que fue a morir a la cruz. En la muerte de Jesús, ahí comienza el nuevo pacto. ¿Me está siguiendo acá? Es en su muerte. Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado. La gracia comienza con la muerte de Cristo. Por eso que dice aquí, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos esto es tropezadero. ¿Por qué? Porque los judíos lo que querían era señales. Aquí lo dice el verso 22, los judíos piden señales. Hoy en día, todas las personas que no entienden la gracia de Dios, ¿qué es lo que hacen? Todo el tiempo se la pasan hablando de señales. Escuche bien. Yo no estoy hablando, yo creo en milagros, yo creo que Dios hace milagros, yo creo en los dones del Espíritu, pero nosotros no seguimos señales. Nosotros los creyentes no andamos detrás de señales. Nosotros tenemos la realidad misma de las cosas, amados, que es la palabra de Dios completa. Nosotros somos guiados por lo que el Espíritu Santo nos enseña aquí en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios usa el texto para enseñarnos. Somos guiados por la Escritura. Los reformadores le llamaron a esto sola Escritura. Somos guiados por la Escritura. Ahora, escuche bien esto. Escuche bien esto. Los judíos, en este caso,
Los que yo le hablé la semana pasada del apostolado a la circuncisión, que le fue encargado a Pedro, y a los 12, porque los 12 estaban en eso. El Señor les dijo a ellos: por camino de gentiles no vayáis, sino ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando el Señor envía a sus discípulos, cuando escoge y los hace apóstoles, ¿verdad? Él les encarga a ellos predicarle a la circuncisión, es decir, a Israel. Porque el Señor tenía apartado a otra persona con otro ministerio para predicarle a las naciones, y este es Pablo. Entonces, ahí la semana pasada estudiamos los dos apostolados. Sí, el apostolado a la circuncisión, el apostolado a la incircuncisión. Pablo dice que él cobró en él, también en Pedro, también obró en él. De la misma manera, no es Pablo menor que Pedro, es tan apóstol como Pedro, y a él, que es el perito arquitecto, le fue dado poner el fundamento en la iglesia gentil. Eso lo hemos estudiado antes, ¿verdad? Ahora, hoy en día usted va a iglesias y todo es señales. Ellos, especialmente las iglesias legalistas, todo es señales. Señales y señales y señales, y quieren milagro y milagro y milagro, y el Señor me dio un milagro, el otro un milagro, uno orando por la cartera de otro para que salga dinero, y otro orando por aquel para que le salga, qué sé yo, y para que le crezca el pelo, y todo es señal y señal y señal y señal. No, yo no tengo nada en contra de que se ore por los enfermos, y que, gloria a Dios, Dios sana al enfermo, porque Dios es bueno y misericordioso, y Él sana, Dios sana. No tenemos ninguna discusión en eso. Pero el énfasis de continuamente mirar señales nos dice a nosotros que hay una falta de crecimiento en cuanto al entendimiento de lo que es el mensaje central del nuevo pacto. Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. En otras palabras, Cristo después de la cruz. Para que esto nosotros lo entendamos, tenemos que ver de que para que entre en acción el nuevo pacto, tiene que haber muerto el testador. Eso lo tengo acá, mire. Aquí está en Hebreos capítulo 9, verso 16. Dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Quiere decir que el nuevo pacto no podía entrar en acción mientras que Jesucristo estaba vivo, mientras que Jesucristo estaba ministrando en los días de su carne, que ministró. Dice la Biblia que nació de mujer bajo la ley. Jesús fue circuncidado al 8º día, conforme al rito de Moisés, dice ahí capítulo 2 de Lucas. Jesús vivió como judío, ministró como judío, bajo la ley, me está siguiendo, para entonces, en su muerte, dar comienzo al nuevo pacto. Mientras Jesús estaba vivo, el testamento no podía entrar en acción. Por eso es que cuando nosotros decimos el Nuevo Testamento, y usted ve que las Biblias dicen aquí Nuevo Testamento, y luego usted ve a Mateo, hay un problema, porque Mateo todavía es Antiguo Testamento. Mateo todavía, Marcos, Lucas y Juan son libros históricos, donde vemos la transición, pero la gracia no ha entrado todavía. Es hasta el final, cuando Jesús muere en la cruz. Ahí es donde murió el testador, ahí es donde el testamento entra. El Nuevo Testamento comienza con la muerte de Cristo, en realidad. Esa es la manera correcta de entenderlo. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? ¿Cuántos están gozándose en esta hora? Sí, gloria a Jesús. Estamos en Gálatas, vamos al versículo 2, dice: esto solo quiero saber de vosotros. Vuelve otra vez la interrogativa. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, ya ellos sabían que la salvación viene por fe. Pablo les está otra vez cuestionando. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Por la carne. ¿Qué quiere decir carne aquí? A veces, cuando nosotros leemos carne, la gente enseguida piensa que está hablando de los deseos carnales, lidiar con tentaciones, lidiar con la parte menos espiritual del ser humano. Pero aquí Pablo se está refiriendo a ley. Pablo se está refiriendo directamente a la ley. Vamos a leerlo otra vez. Si están esos hoy, dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El Espíritu es el nuevo pacto. El Espíritu, aquí bueno, Espíritu en mayúscula, Espíritu Santo, estamos hablando de el pacto del Espíritu. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia
en el comienzo de este nuevo pacto. El Espíritu antes venía sobre los profetas cuando iban a profetizar. Empoderaba a alguien para ministrar, pero no se quedaba. Pero al Señor morir en la cruz y dar inicio al nuevo pacto, ascender, Él envió al Consolador, el Espíritu Santo, que está con nosotros para enseñarnos y guiarnos a toda verdad, ¿verdad? Este es el pacto del Espíritu. El antiguo pacto es el pacto de la carne porque era un pacto de esfuerzo humano. Sí, en este nuevo pacto el Espíritu nos da todas las cosas. En el antiguo pacto tú tenías que luchar por ellas. El que haga estas cosas vivirá por ellas, dice el texto. Tú tenías que luchar, era tu esfuerzo humano. Y es carne porque es un esfuerzo carnal, es un esfuerzo de hombre. Se lo voy a probar aún más. Venga conmigo a Filipenses. Y mire lo que dice Pablo, para que usted vea que cuando está hablando aquí de la carne, está hablando de la ley. Mire, dice Pablo aquí. Verso 3, rapidito, para hacer un poquito de contexto. Porque nosotros somos, y esto es Filipenses capítulo 3. Dice, verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice Pablo, no teniendo confianza en la carne. Noten lo que dije en Gálatas, ¿verdad? Comenzaste por el espíritu y terminaste por la carne. En otras palabras, comenzaste libre, comenzaste por gracia y ahora terminaste en ley, es lo que está diciendo. Dice aquí, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué cosa es tener confianza en la carne? Mira lo que dice Pablo, verso 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Qué cosa es confiar en la carne? ¿Qué significa confiar en la carne? Mire esto, amado, esto es revelación, que Dios que abra los ojos del entendimiento nuestro en esta hora, es mi oración. Si tiene alguna pregunta, una duda, hágala ahí en los comentarios, amado. ¿Qué cosa es confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, diga conmigo, circuncidado al 8º día. ¿Qué cosa es esto? Circuncidado, ¿qué cosa es la circuncisión? A Pedro le fue encomendado el evangelio a la circuncisión a los judíos. Sí, es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Y ahora vamos a hablar más de Abraham. Donde la circuncisión, que es la incisión en círculo al varón, es señal del pacto. Pablo dice aquí que conforme a la carne, que él tiene de qué confiar en la carne. Y si alguno tiene que confiar en la carne, él más, porque él es circuncidado. ¿Qué era lo que hacían los judíos que estaban en Jerusalén con los gálatas, con los gentiles los que estaban en la región de Cilicia, ahí entre toda esa zona de ciudades gentiles? Enviaban a circuncidar a los gentiles, regresarlos al antiguo pacto. Pablo dice aquí que conforme a la carne, él tiene que confiar en la carne, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Noten la palabra linaje aquí, porque esta la vamos a ver aquí en Gálatas 3. Vamos a ver el significado de lo que es linaje. ¿Cuál es verdaderamente el linaje de Dios? ¿Quiénes son linaje de Dios? Pero dice Pablo aquí del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, que es la secta más estricta de todo lo que es los que están bajo la ley de Moisés, los fariseos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. En otras palabras, él no lo podían tocar. Si alguien conocía estrictamente y guardaba estrictamente la ley, era él a lo más que podía, porque en Romanos capítulo 7, él nos dice que él codició y rompió la ley y que la ley le mostró a él lo que era pecado. Entonces, pero bueno, conforme a lo mejor que puedas hacer, porque eso es lo que es la ley, es lo mejor que puedas hacer. Nunca hay perfección, nunca se completa. Irreprensible. Entonces, quiere decir que confiar en la carne significa confiar
en la ley o tratar de justificarte por tus propias fuerzas, ¿sí? Por eso que Pablo le dice aquí a los Gálatas, capítulo 3, verso 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. ¿Se imagina que usted padece, amados? Todo lo que hemos padecido por confiar a Dios, por predicar esta libertad que tenemos en Cristo, y que al final uno se regrese a ese sistema de leyes. Yo conocí a un varón hace años atrás en Estados Unidos, en un estado del sur, no voy a decir mucho detalle, que él entendió esto y estaba muy entusiasmado, y su iglesia la llevó a este entendimiento, y la iglesia empezó a crecer, empezó a abundar, empezaron a entender, y empezó la presión de otras iglesias, de concilio, de gente, y fue tanta la presión que el hombre tuvo que doblar, y un día se paró en público y dijo que no, que ya no iba a predicar nada de esto, que regresaba otra vez a las ceremonias, en otras palabras, regresó otra vez allá, al legalismo. A mí me dio una tristeza muy tremenda. Habéis comenzado, dice, tantas cosas habéis padecido. Yo le dije un día, por todo lo que has padecido por este evangelio, ¿qué pasó con todo eso? No me podía responder. Me dio mucha tristeza. Si es que realmente fue en vano, porque Pablo tiene esperanza de que no está perdido todo. Y este sentimiento lo vemos en la carta. Pablo cree que esta gente se puede rescatar, que nunca es tarde. Y yo creo que ese es el sentimiento que tenemos que tener nosotros cuando ministramos. Verso 5, aquel pues que os suministra el Espíritu, con mayúscula aquí otra vez, el Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo le pregunto a usted, le pongo a usted la pregunta, lo que Dios hace en tu vida, lo que ha hecho en tu vida, ¿lo ha hecho por tu esfuerzo? ¿Lo ha hecho por lo que tú te has logrado? ¿Por tus logros? ¿Porque te portas bien? ¿Porque eres obediente? ¿O porque estás o por causa de la obediencia de Cristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que es la obediencia que verdaderamente vale algo, porque la tuya siempre se rompe? Entonces aquí entramos al pacto de Dios con Abraham. Aquí esto se pone bueno. Porque aquí es donde empezamos a ver entonces quiénes nosotros somos los gentiles y qué es lo que tenemos y cómo Dios nos tenía en su mente desde antes. No somos un pueblo inferior, no somos un pueblo de segunda, somos pueblo de Dios. Cuando usted oye a la gente decir no, que los judíos son el pueblo de Dios, usted tiene que corregirlos. No se me enoje. Yo amo a Israel. Claro. Y gracias a Dios que a ese pueblo fueron dadas las promesas. Gloria a Dios. Pero nosotros hemos sido hechos pueblo de Dios de la misma manera. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Diga conmigo justicia. Estamos hablando de justificación. Sabe, por tanto, que los que son de fe, ¿quiénes son los que son de fe? Nosotros. Nuevo pacto. Estos son hijos de Abraham. Diga conmigo, yo soy un hijo de Abraham. Y como soy hijo de Abraham, tengo la herencia de Abraham. Tengo las promesas de Abraham. Verso 8. Y la Escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Y como le dije anteriormente, Abraham era gentil. Que sí, que antes que existiera el pueblo judío ya existía el pueblo gentil. Abraham es gentil. Dios hizo la promesa, Dios hizo ese trato, este pacto abrámico. Lo hizo con un gentil. Dios trató primero con un gentil. Antes de Dios tratar con el pueblo de Israel, porque no existía todavía, Dios trató con un gentil, que era pagano, de una familia pagana. De ahí lo sacó Dios, para llevarlo a la tierra que Él le estaba mostrando. Sí, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí hay elección, porque dice previendo, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles.
Diga conmigo, yo estaba en la mente de Dios. Diga conmigo, yo estaba en el plan de Dios. No soy de segunda, no soy menor, no soy añadido. Estaba en la mente, originalmente en la mente de Dios desde el principio. Dios tenía plan de justificar a todas las naciones, de alcanzar, de salvar a todas las naciones. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado de él, dice Juan, del mundo. No solamente de los judíos, del mundo, todas las naciones. Pablo es el apóstol a todas las naciones. Por eso cuando hablamos hermenéuticamente tenemos que ir a Pablo. Por eso es que tuvimos que entender en el capítulo pasado que hay un apostolado específicamente para los gentiles. Nosotros tenemos que tomar nuestra doctrina primariamente de ahí. ¿Me está siguiendo? En ti serán benditas todas las naciones, todas las naciones. Aquí, bueno, entra Israel, pero también entra México, y entra Colombia, y entra Perú, y entra Portugal, y también entra Brasil, y también entra Argentina, y República Dominicana, y también entra Puerto Rico, y también entra Guatemala, y también entra El Salvador, y Costa Rica, y Panamá, y Ecuador. Y si me pasó alguna, discúlpeme, pero todo lo que estamos aquí en esta noche, estamos incluidos. Gloria a Dios que nos ha incluido. Verso entonces 9 dice, de modo que los que son de la fe, ¿quiénes son de la fe? Diga conmigo, yo soy de la fe, no de la ley. Diga, yo soy de la fe. De la fe. Hay una distinción, amado. De la fe. Somos, dice aquí, bendecidos con el creyente Abraham. Y esta bendición, amados, no es una bendición, específicamente no es una bendición económica. Sí, Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro, Dios lo bendijo. Mire, en el antiguo pacto, las bendiciones estaban condicionadas. En la ley, y esto yo se lo expliqué en semanas antes, la ley te dice a ti, por ejemplo, Deuteronomio 28, te dice a ti que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para poder poner por obra estos mandamientos que te prescribo hoy, Dios te bendecirá, te va a bendecir. Bendito será en tu entrar, bendito en tu salir, bendita la arteza de amasar, bendito el fruto de tus manos, bendito todo. Eso está ahí desde el versículo 1 al versículo 15 de Deuteronomio 28. Pero luego dice después de ahí, en el versículo que sigue, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, entonces vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito será en tu campo, maldito en tu entrada, y empieza ahí una lista de maldiciones hasta que termine el capítulo completo. Quiere decir que la ley te daba bendiciones materiales si te portabas bien y te daba maldiciones materiales si te portabas mal, incluyendo también salud y otros bienestares. Pero ahí estaba la prosperidad también. En el nuevo pacto, amados, que es un pacto mejor fundado sobre mejores promesas, la maldición fue quitada. Y la bendición no está limitada a bendiciones materiales. ¿Sabe por qué la ley hacía tanto énfasis en bendiciones materiales? Porque no te daba promesa de cosas eternas. Tú no encuentras en la ley la promesa de salvación eterna explícitamente abierta para el pueblo de Israel. Tú no la ves mencionada de la manera en que la vemos mencionada en el nuevo pacto. Hay menciones, pero no es el centro del mensaje. Habla de beneficios temporales. Si te portas bien, te va bien. Si te portas mal, te va mal en esta tierra. ¿Me está siguiendo? En el nuevo pacto, Dios lidia con eternidad. El Señor Jesucristo reintroduce, digamos, el concepto de eternidad como ningún profeta antes que Él. Jesús era profeta, aparte de ser el Cordero de Dios, aparte de ser Dios. Jesús habla de eternidad, de la vida eterna, como nadie antes que Él. Esa es la introducción de este concepto de vida eterna a la humanidad, de una manera en que nunca había sido explicada. Entonces nosotros somos participantes de promesas que no son temporales, que son eternas. Y cuando usted reduce el evangelio a cosas materiales, usted lo está vendiendo barato. Cuando usted reduce toda la riqueza de la gloria de Dios,
que es mucho más que lo que usted ve aquí en el presente, que es un pequeñito pedacito de tiempo así comparado con la eternidad. Entonces estamos, ¿cómo se diría?, malbaratando todas las riquezas de la gracia de Dios. ¿Me está siguiendo acá? Y a mí me da tristeza que yo he viajado a Latinoamérica, amados. Ese continente, amados, lo hemos viajado por la gracia de Dios por años. Y a mí me da mucha tristeza llegar a lugares y todo el énfasis está en cosas materiales. El énfasis es en lo que puedes tener hoy. Me da mucha tristeza. Somos bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué comprende esta bendición? ¿Qué significa ser bendecido con Abraham? Aquí está, amados. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiere decir, mira, aquí está claramente, quiere decir que si tú estás luchando por tu propia fuerza para tratar de salvarte, todavía estás bajo maldición. ¿Cómo, hermano? Sí, yo no lo estoy maldiciendo para nada, yo no puedo hacer eso, yo lo único que hago es bendecir. Yo no lo pongo a usted ahí, usted se pone. Usted está bajo un pacto que está bajo maldición, un pacto de muerte. Cuando ese pacto fue dado, ese antiguo pacto, 3,000 murieron en un día. Cuando el nuevo pacto entró, 3,000 vinieron a vida en un mismo día. Esta es vida. Aquello la Biblia le llama un ministerio de muerte. Al antiguo pacto le llama un ministerio de muerte. Y tú que estás tratando de ganarte la salvación, tratando de ganarte la aprobación de Dios por tus propias cuentas, bueno, es porque no lo tienes. Y la gracia consiste en confiar que lo que Cristo hizo es suficiente para que yo no tenga que hacerlo, sino que su sacrificio completó el trabajo de tal manera que lo único que yo tengo que hacer es recibirlo por fe. Y esta fe, dice la Biblia, que no es de vosotros, es regalo de Dios. Yo creo que el Espíritu de Dios te da la fe para venir a Él. Tú lo que tienes que decir es: sí, Señor, aquí estoy. Yo creo que tú eres Señor de mi vida. Que confesare con su boca que Jesucristo es Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó a los muertos, dice capítulo 10 de Romanos, dice: serás salvo. Yo recibo esa salvación por gracia, porque no hay nada que yo pueda hacer para poderla conseguir. ¿Cuántos me dicen amén ahí? ¿Cuántos me dicen a mí? Ahí en el chat, díganme en los comentarios, díganme: es por gracia. Diga: es por gracia. O sea, estar bajo la ley, bajo las obras de la ley, es estar bajo maldición. Lo contrario a esto es la bendición de Abraham. Vamos otra vez al texto, la última parte dice aquí: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice aquí: hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo aquí te dice, y este es el contraste: esa ley no te puede justificar. No importa cuántos mandamientos tú guardes, amado. Esto me da a mí cosas con los adventistas del séptimo día. Acabo de escribir un libro, se lo dije el otro día, sobre los adventistas del séptimo día. Vamos a tener una serie de apologética en los días que vienen, si Dios nos permite. Y ellos te siguen diciendo, ellos hablan de un juicio investigador, donde el Señor te va a hacer un juicio para ver si tú guardaste el sábado y guardaste los mandamientos. Lo cual es completamente erróneo, porque entonces ya no es salvación por fe. Ellos te dicen: no, tú eres salvo por gracia, pero ahora tienes que guardar los mandamientos. Si no los guardas, entonces pues no hay nada. ¿Estás siguiendo? No, amados. Si tú permaneces tratando de justificarte por guardar mandamientos, dicho sea de paso, son 613 mandamientos, por lo menos. Porque hay unos que son insinuados y hay otros más. Pero por lo menos así, en claridad, 613 mandamientos. Hay más, porque los judíos tienen el Talmud, tiene algunas otras cosas añadidas ahí, tienen otras disciplinas añadidas y otros mandamientos que no están en la ley original. Pero bueno, vámonos a la ley de Moisés, 613 mandamientos. ¿Usted cree que usted los puede guardar? Dígame. No, hombre. Con 10
Dice la Biblia, no codiciarás. Dice, Jesús dijo que aquel que codiciara una mujer, aquel que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mire nomás. No. Si usted sigue intentando tratar de justificarse por sus propias fuerzas, por la ley, por sus esfuerzos, por guardar cosas, usted está bajo maldición. Eso es lo que dice el texto. Pero también dice Pablo aquí que por la ley ninguno, diga conmigo ninguno, no importa cuánto lo intente. Amado, si usted guarda toda la ley y rompe un paso, ya es culpable de todo. Capítulo 2, verso 10 de Santiago. El mismo Santiago lo dice. Si guardas todo y fallas en un punto, dice, ya eres culpable de todo, de haberla roto toda. Que si que tú te portas bien 364 días del año y guardas todo correctamente, lo cual es imposible, nadie lo puede guardar, pero digamos, usted lo intentó. Y en el día último del año usted va y hace algo mal hecho. Ya perdió todo lo que hizo. Dice, ninguno se justifica para con Dios. Por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Yo hablo en el libro. De hecho, en este libro que estamos trabajando sobre un comentario, el comentario de Gálatas, va a ser un libro bastante amplio, amados. Bastante amplio. Va a ser un libro de referencia bastante amplio. Ahí gasto bastante tiempo hablando de la reforma. Yo estaba enseñando sobre la reforma. Yo había estado de misionero, le digo rapidito algo. Por años mi esposa y yo estuvimos misioneros en México y varios años, casi una década, y estuvimos viajando con una carpa de ciudad en ciudad, haciendo cruzadas, plantando iglesias, también hacíamos campañas en toreos, en plazas de toros, cosas así. Rodeos, lugares así, campos de fútbol, todo eso. Terminamos ese trabajo. Ya yo llevaba en el ministerio, en ese entonces, ¿qué sería? Como 20 y algo de años ya para ese entonces. Y yo lo que andaba predicando era señales. Lo estaba haciendo con la mejor conciencia que yo podía. Pero yo estaba repitiendo lo que me habían enseñado. Yo no entendía lo que Pablo decía, honestamente, no lo entendía. Yo pensaba que lo entendía. Sacaba un texto aquí, otro acá, otro allá. Pero de cierta forma tenía una ley, una mezcla. La mezcla que tenemos la mayor parte de nosotros porque así está Latinoamérica. Y estudiando, yo plantamos, por la gracia de Dios, una iglesia en San Diego y en esos primeros años de pastorear la iglesia, fue cuando regresamos a Estados Unidos. Por unos años, porque no sabíamos exactamente si regresamos al campo misionero más adelante en el futuro, que era el plan de Dios, pero en ese momento el Señor nos tenía aquí. Mis hijos estaban yendo a la escuela, estaban chicos acá, y estábamos nosotros empezando esa iglesia y empezamos un instituto bíblico ahí. Ya habíamos plantado unos institutos bíblicos en México, en Arizona, en varios lugares que el Señor nos fue llevando y dejamos escuelas bíblicas funcionando. Y hubo también una plantación de iglesias por ahí que se hicieron en esos años, pero regresamos acá. Y empiezo yo a preparar gente para la obra porque dije, tenemos que prepararlos para poderlos enviar al campo misionero, para poderlos enviar a trabajar, para que la obra siga corriendo. Y empezamos el Instituto Bíblico. Y en el Instituto Bíblico yo estaba enseñando una clase sobre la historia de la iglesia. Ahí tengo el librito por allá atrás, Historia de la Iglesia. Y enseñando historia de la iglesia empecé a enseñar la reforma. Y llegué a la reforma, a Gálatas, a el justo vivirá por la fe, y Romanos, que Pablo, el texto está en Romanos y en Gálatas, el mismo texto. Y el impacto que ese texto tiene en Lutero, esa verdad tiene en Lutero. Y cómo inicia la reforma, que cambió el mundo, hermano. Cambió el mundo. Porque la iglesia organizada de Roma vendía indulgencias. Decían a la gente, tú te vas al purgatorio y para poder sacar a tu pariente tienes que pagar. Todavía hoy en día lo hacen. Ahí está la misa a los santos difuntos. ¿Qué es eso? Tienes que pagar una misa para sacar a alguien ¿de dónde? Para impulsarlo a que entre al cielo. Quiere decir que se quedó en el medio, en el limbo, o en el purgatorio, más bien, la doctrina del purgatorio. Esa la explico acá en este libro, dicho sea de paso. ¿Cuál es el error ese? Y ahí comienza la reforma. El justo vivirá por la fe.
no por las obras de la ley, por la fe. Esta es la revelación que produjo la gran reforma protestante. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y la ley, y yo doy acá en la guía de estudio las referencias al Antiguo Testamento donde vienen todos estos textos. La ley no es de fe, dice Pablo, verso 12, sino que dice, el que hiciere estas cosas, diga conmigo, hiciere, es esfuerzo humano. Diga conmigo, la ley es esfuerzo. Estas cosas vivirá por ellas. Pero el verso 13, amado, y este verso es increíble. Y este para mí fue revelación. Este verso para mí, en mi vida personal, en el ministerio, fue un punto, este fue un punto en que las cosas cambiaron. Cristo nos redimió, tiempo pasado, diga redimió, nos redimió de la maldición de la ley. Quiere decir que todo lo que decía Deuteronomio capítulo 28, que si no hago esto y si no hago esto, entonces me va a venir todo esto, ya eso pasó. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Todavía hay pastores diciendo a las iglesias hoy en día que si no dan el diezmo están bajo maldición. Le citan Malaquías 3. Malditos sois con toda maldición. La nación entera me habéis robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa. Mira, amado, ese es el texto preferido de los pastores del domingo y a mí eso me causa tristeza. Tristeza. Le están diciendo a los santos que son maldecidos si no dan el diezmo. Los están metiendo bajo maldición, amados. Cuando esa maldición ya pasó, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Malaquías está escrito bajo la ley para los que estaban en una teocracia, donde el templo exigía un arancel, un impuesto. Tenían que pagar, era un gobierno religioso. Como hoy usted paga sus impuestos en el país donde usted vive, en la nación, que es obligatorio, el impuesto es obligatorio. Los taxis, decimos acá en Estados Unidos, es obligatorio. Bueno, así era. Pero la gente que no lo quería pagar, lo metían bajo maldición. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si usted lee la lista de maldiciones, incluyendo a Malaquías 3, si usted se va al Antiguo Testamento, si usted lee la lista de maldiciones, y usted se va a Deuteronomio, usted lee la lista de maldiciones, todas las cosas que te van a venir, si fallas en algo, si no obedeces en algo. Por eso es que está bajo la ley, está bajo maldición. ¿Por qué razón? Porque no hay manera que te escapes, no te puedes escapar. Pero Cristo nos redimió. Diga conmigo, Cristo, gloria a Dios, bendito sea Dios. Cristo nos redimió de, ¿qué dice? La maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Como le dije anteriormente, en la guía de estudio, yo le doy a usted todas las referencias al texto antiguo, al Antiguo Testamento. Acá los tengo todos. Y déjenme asegurarme, porque quiero darle completamente. Hoy usted descargue la guía de estudio y aquí están las citas y se las voy a ir entregando, ¿sí? Gloria a Jesús. Mira, aquí tengo el comentario Gálatas 3:12. Usted ve aquí la explicación. Gálatas 3:11 dice, y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y aquí Pablo saca las citas de Habacuc capítulo 2, verso 4. ¿Sí lo está viendo aquí? Habacuc capítulo 2, verso 4. Y luego el verso 12, versículo 12, dice, aquí vemos la cita de Levítico capítulo 18. Verso 5, ¿verdad? Y Gálatas capítulo 13 es la cita de Deuteronomio 21-23. Aquí usted lo va teniendo. Amado, estúdielo. Hoy en día mi tiempo es limitado aquí, por eso yo tengo que darle estas cosas. Por eso yo le doy la guía de estudio todo el tiempo. ¿Por qué razón hacemos la guía de estudio? Para que usted pueda en su casa estudiar y
y escudriñar. Y ustedes que tienen grupos de estudio, tenemos varios grupos de estudios de personas que están tomando este material toda la semana y lo están enseñando en iglesias, en casas, en estudios bíblicos, en el hogar. Pastores que enseñan a grupos dentro de las iglesias, también lo están enseñando, evangelistas que lo están enseñando por ahí donde andan. Sí, gloria a Jesús. Tome la guía de estudio, úsela, es gratis, completamente. Sí. Vamos a continuar aquí en el texto, verso 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Diga conmigo, estamos en el pacto del Espíritu. Hermanos, hablo, verso 15, en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Quiere decir que el pacto que Dios establece con Abraham desde el principio, la ley que vino 430 años después, no lo pudo invalidar. Dice verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, en singular. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está claramente por dónde entraría la promesa. Por Cristo. Es en Cristo. Verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, dice aquí, ratificado por Dios para con Cristo. Dios está lidiando con un gentil. Antes que existiera la nación judía, Dios está lidiando con un gentil, con Abraham, estableciendo un pacto que se trata de Cristo. Que sí, que Cristo está ahí. Por eso que Jesús mismo, él dijo, yo soy antes que Abraham. Por él fueron hechas todas las cosas, capítulo 1 de Juan. La ley dice aquí que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La ley no abroga el pacto que el Señor ha establecido con Jesús. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. En otras palabras, si te vas a guardar los mandamientos, obras, cosas para ganarte el favor de Dios y tratar de entrar a la presencia de Dios, ya no es por la promesa, ahora es por tus propias fuerzas. Y esto es lo que trae por eso es que la ley trae jactancia, porque los legalistas guardan cosas y luego se jactan. No, Amaro, yo ayuné 50 días, yo ayuné 40 días, yo me meto en ayuno y oración tantos días, yo me encierro aquí con el Señor y logro esto. Yo le declaro al Señor y le pido, ¿cómo dice? Le exijo. Hay gente que dice que le exige a Dios cosas. Declaro y ¿cómo se dice esto? La palabra, ¿cuál es la palabra? Decreto. Le decreto esto y decreto lo otro como si estuvieran. Eso es esfuerzo humano, amado. Nosotros tenemos que recibir lo que el Señor nos da y vivir agradecidos. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y aquí vamos al último punto, a la última porción, digamos, del capítulo 3, el tema principal de esta porción, porque hay más de uno, y es el propósito de la ley. Me gusta el subtítulo que aparece aquí en esta traducción. Esto no está en los originales, usted lo sabe ya, pero coincide con lo que estamos haciendo. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Esta es la pregunta que respondí yo. Le dediqué un estudio completo a este verso. Por allá, usted lo puede encontrar ahí bueno, mayormente, no todo, pero mayormente a ese verso. ¿Para qué sirve la ley? Si no me salva, si no me santifica, si no puedo vivir por la ley porque vivo por la fe, el justo vivirá por la fe. ¿Para qué sirve la ley? Aquí te da el propósito de la ley. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta, diga conmigo, hasta, esto es importantísimo, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? El mismo texto ya nos dijo que es Cristo. Quiere decir que al venir Cristo ya no es necesaria la ley. La ley fue un tutor, fue un maestro de niños, fue temporal. Aquí nos dice hasta. Diga conmigo, hasta. Entonces, ¿para qué me sirve la ley? Bueno, sirvió para ayudarme temporalmente y llevarme a Cristo.
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. La ley fue entregada por manos de Moisés, que era un hombre pecador. El nuevo pacto es entregado por medio de Cristo, es superior. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Y aquí es donde no podemos nosotros caer en el error de decir que la ley es mala, porque Pablo dice que la ley es buena. Y eso lo dice ahí en el capítulo 7 de Romanos. Es buena, pero no te puede salvar. Vino a hacer un trabajo. La ley vino a hacer un trabajo temporal. Un trabajo temporal. Y yo lo subrayo aquí en la guía de estudio claramente, donde hablo de la temporalidad de la ley. Yo le voy a decir algo que escribí aquí. Y esto está en el versículo 23. Déjeme no adelantarme, vamos para allá. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Y ahí está la depravación total del hombre. Romanos capítulo 3. Nadie hace lo bueno ni aun uno. Todos se desviaron, unos se hicieron inútiles. Nadie busca a Dios. Ahí está. Quiere decir, y eso es importante, esa es una de las doctrinas importantes de la gracia de Dios. La escritura lo encerró todo bajo pecado. Nadie puede jactarse, nadie puede decir yo puedo. No, yo sí soy santo, yo me santifico yo mismo. No, no puedes. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada, ¿a quién? A los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Por qué razón? Porque no te quedaba otro remedio. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Quiere decir que esto era un proceso temporal. Dios te tenía bajo ese maestro de niños, bajo ese ayo, que es lo que quiere decir, enseñándote. ¿Qué te estaba enseñando el Señor? Que estás en pecado. La ley nos muestra el pecado. La ley nos dice todo lo malo que hicimos, pero no nos da la solución para salir. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Aquí está, nuestro maestro. Para llevarnos a Cristo. Aquí está el propósito de la ley. Para llevarnos a Cristo. Dice capítulo 10, verso 4 de Romanos, dice el fin de la ley es Cristo. Ahí termina. Es para llevarnos a Cristo. Llega hasta ahí. Fue impuesta hasta. Diga conmigo, hasta, como lo vimos en el texto. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Vamos a leer esto otra vez. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahí está el propósito. A fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos llevó a Cristo para que fuéramos justificados por la fe, no por la ley. Vamos otra vez. La ley, dígalo conmigo, la ley me llevó a Cristo para que fuese justificado por la fe. La ley me mostró que tenía pecado, pero no me lo resolvió, para que Cristo pueda resolverlo. Y yo tengo en el comentario acá, tengo escrito acá en el comentario, se lo voy a enseñar rapidito. Aquí lo tengo escrito en el comentario. Dice aquí, en la explicación que doy del 23 pongo, antes de la llegada de la fe en Cristo, las promesas estaban confinadas bajo la ley, esperando la revelación de la fe. Esto ilustra la función de la ley como guardián temporal. Diga conmigo, guardián temporal, como guardián temporal. Y en el verso 24, mire lo que escribo aquí. El versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí está claro. Y en la explicación aquí yo pongo, la ley actuó como tutor, ayo, que guía a las personas hacia Cristo para que puedan ser justificados por la fe. Esto subraya que la función de la ley es preparatoria, conduciendo a las personas a la justificación que se encuentra en Cristo. Este texto va para el libro, viene del libro en el que estamos trabajando. Pero aquí dice que la ley tiene una función, puse yo acá que la ley tiene una función preparatoria y aquí puse que es un guardián temporal. Grábese esas dos cosas, diga, la ley fue un guardián temporal y tenía una función preparatoria. ¿Prepararnos para qué?
para llegar a Cristo. ¿Cuántos se gozan conmigo en esta hora? Yo me estoy gozando. Yo no sé usted, amado, pero yo me gozo. A mí me da alegría todo esto. Esto le debe quitar un peso de encima. Le debe quitar un peso de encima, verdaderamente. Vamos otra vez al texto, verso 24. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son todos? Los recipientes, los creyentes de la carta. No quiere decir el mundo entero, porque eso sería universalidad, o como se dice en español, la doctrina universal, lo que se llama salvación universal, lo cual es una falsa doctrina. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, dice, revestidos. Y aquí Pablo habla de la unidad. Y esta unidad viene siendo, o viene a nosotros, y es posible solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Es Jesús en su muerte que nos une, ¿verdad? Los gobiernos, las religiones han tratado de hacer este tipo de ecumenismo, de juntarse todos y tener unificación, lo cual no es bíblico. La Biblia no enseña unificación, la Biblia enseña unidad, y la unidad es del Espíritu. Esa unidad es posible cuando todos somos igualados por medio de la gracia de Dios. Le voy a hablar de igualdad. Hoy en día se habla mucho de igualdad. Esto es importante que lo diga porque hay un mensaje social torcido en esto. Hoy se habla mucho de igualdad, equality, que todos somos iguales, todo el mundo es igual. Inclusive el socialismo habla de igualdad. El socialismo es un pregonero de igualdad. Pregona la igualdad. Igualdad social, igualdad de clases, todo eso. En esa igualdad, no importa lo que tú hagas, no importa si te esfuerzas, no importa si trabajas duro, todo el mundo supuestamente debe tener lo mismo porque somos iguales. La igualdad verdaderamente social correcta es que todos tengamos un comienzo justo para toda la nación, pero que las personas crezcan y se desarrollen conforme a sus capacidades y a su inteligencia y lo que Dios le dio y a los dones que tiene, porque todos tenemos diferentes dones, hay diversidad de dones. Tú no puedes obligar a que todo el mundo sea lo mismo. En países comunistas, un taxista gana lo mismo que un médico. ¿Por qué razón? Bueno, ellos dicen que es por igualdad. No, eso no es igualdad. Eso fue que los obligaron a terminar en el mismo lugar. Igualdad sería dónde empezamos, no dónde terminamos. Pero bueno, eso ya no me quiero ir a la arena de la política, para nada. Quiero mantenerme aquí. Pero lo que es igualdad bíblica es que en la gracia nadie se puede jactar. En la ley, sí. Mira, amado, en las iglesias legalistas la gente se jactan. O que hermanita es una persona de ayuno y oración, siempre está orando. O fulanita es muy santa porque no se pinta y se pone la falda larga y tiene el pelo largo y no sé, nada. Entonces ella está en más santidad. O viene a la vigilia y se la pasa en el templo orando. Es más santa. O sea, hay unos niveles de jactancia. No, que yo ayuno más que tú, yo sí vengo todos los días, pero fulano no es espiritual porque no viene al culto del miércoles, así le dicen. Hay niveles. Hay niveles en la membresía de la iglesia, hay gente que le dan la membresía, hay gente que si no diezma no pueden tener la membresía de la iglesia. Hay clases. O si no guarda esta regla, esta otra regla, esta otra regla, esta otra regla, no puede ser miembro. Mira, aquí está el libro para la membresía de la iglesia, tiene que guardar todo esto para entonces ser miembro de la iglesia. Es como un club donde ustedes tienen que guardar ciertos requisitos. Y hay clases. Hay algunos que son más espirituales que otros, supuestamente, porque guardan más cosas. Eso es legalismo, hermano. Eso no es Biblia. Eso es legalismo. Porque en Cristo todos somos iguales. El que entró ayer, que se entregó a Cristo ayer, y todavía está lidiando con una adicción, ese está igual que tú delante de Dios, que tú que llevas 30 años en la iglesia. Ese fue salvo por gracia de la misma manera que tú estás salvo por gracia. Ese es tan importante delante de Dios que tú. Ese que lidia con debilidades de la carne, que lidia con debilidades de algún pecado por ahí que todavía no lo puede soltar y cosas con que está luchando. Ese ya fue acepto en Cristo por gracia. Está en el proceso fue santificado por gracia y está en el proceso de santificación donde va haciéndose día a día más conforme a la imagen de Cristo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y todos estamos creciendo. Y todos nos vamos purificando más
Claro, hasta que lleguemos a la estatura de la imagen del hombre perfecto que es Cristo, donde no hay defecto. Y vamos desarrollando y vamos creciendo. Me está haciendo acá. Pero tú no eres más cristiano que uno que acabó de entrar ayer. Porque tú guardas cosas y él no las guarda. Somos iguales en Cristo. Uno que es más religioso no es más santo que uno que es menos religioso. Que me entiendas lo que tú quieres decir, porque la palabra religión es un esfuerzo humano para tratar de llegar a Dios, es lo que quiere decir. Dice verso 28, no, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Diga conmigo, no hay judío ni griego. Quítese esa idea de que, hermano, que ellos son el pueblo de Dios y nosotros pues estamos añadidos. No, amado, no. Quítese eso. Nosotros estamos en la mente, Dios lo había previsto desde antes, ya lo leímos hoy. Estamos en Él, en la mente de Él. Desde antes los gentiles ya estaban en el plan de Dios. Antes que existiera Israel, ya los gentiles estaban en el plan de Dios. Antes. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Diga conmigo, uno en Cristo, su unidad. ¿Qué es llamado? Que usted, a mí no me interesa hoy en día, ustedes que están conectados, ¿quién suela ser más espiritual que quién? A mí no me impresiona esto de que yo debo 40 años en la iglesia, yo 50 años en la iglesia y yo siempre me he portado bien. No, amado, no. El que entró ayer está igual que usted. Fue aceptado por gracia. Somos aceptos en el amado, por gracia. Por gracia. Es favor inmerecido. Ninguno nos merecemos estar aquí, pero Dios en su gracia y su misericordia nos ha aceptado. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, aquí está lo lindo, hermoso, mire qué cierre este. Esto es lo que a mí me gusta de Pablo, esto es lo que a mí me emociona de Pablo. Mire qué cierre qué cierre. Esto es cerrar con fuegos artificiales. No, claro, que en los originales no existen capítulos y versículos. Eso lo he dicho antes, ¿no? Pero la idea cierra aquí. Y cuando aquí dividieron el capítulo, por alguna razón lo hicieron acá los traductores. No, dice, y si vosotros, verso 29, y si vosotros sois de Cristo, aquí está, si no eres de Cristo no es para todos. Pero si sois de Cristo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Somos la descendencia. Venimos de la línea de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Somos hijos de Abraham, dice el texto. Somos bendecidos con el creyente Abraham, dice el texto. Hello. Eso es una bendición tremenda. Sí. Si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Diga, soy un heredero. Soy un heredero según la promesa que es Cristo. Soy heredero. Somos herederos de la promesa. ¿Cómo Pablo a los Gálatas en este capítulo 3 comienza diciéndoles a ellos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? Gálatas insensatos, tontos, es lo que le está diciendo. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado como crucificado? Y termina diciendo, sois herederos. Empieza cuestionándolos y termina diciéndoles quiénes son en Cristo. Ese es el evangelio, amados. Necesitamos predicadores que nos digan quiénes somos en Cristo. Necesitamos predicadores verdaderamente que nos digan quiénes somos en Cristo, que nos diga exactamente cuál es nuestra identidad en Cristo, cuál es nuestro lugar en Cristo, a quién pertenecemos, por qué pertenecemos. Tú y yo pertenecemos a Cristo por gracia, por la gracia y misericordia de Dios, estamos en Él. Y esto es una buena bendición. Vamos a continuar con el estudio de los Gálatas, amados. Si no es miembro de la comunidad, únase a la comunidad. Ahí está debajo el enlace en la descripción. Y aquí le voy a dejar lo que sigue. Y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.